Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a la tercera conferencia de la 34ª Semana del Economista. El día de hoy saludamos y agradecemos a los participantes que nos acompañan en la conferencia del día de hoy titulada La necesidad de una convicción hacendaria. Saludamos a nuestro ponente de día de hoy, el licenciado Luis Miguel González, actualmente director general editorial de El Economista. También saludamos al doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad, y al compañero Víctor Hugo Fernández Chávez, alumno de la licenciatura de Economía. A continuación, el uso de la voz al doctor Sánchez Bernal, que nos dirigirá algunas palabras. Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues es un gusto recibir aquí al economista Luis Miguel González, que pues tiene una trayectoria muy importante como analista. Es un economista que ha tenido un impacto social muy relevante y que el día de hoy nos acompaña para hablar en un tema sustancial que tiene que ver con la posibilidad de realizar una reunión, asamblea, le llaman convicción hacendaria, para replantear el pacto fiscal. Pues a nombre de la División de Economía y Sociedad le damos la bienvenida a nuestro ponente magistral y de nuevo pues reconozco la capacidad y el impulso del Comité de Economía, que a pesar de todos los pesares y de todos los inconvenientes ha llevado a cabo la Semana del Economista. Pues muy buenas tardes a todos y seguramente vamos a aprender muchísimo con esta conferencia magistral. Buenas tardes, gracias. Gracias, doctor. A continuación le cedo el uso de la palabra al compañero Víctor Hugo. Adelante, compañero. Muchas gracias, Araceli. Y por supuesto, muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta 34ª Semana del Economista, celebrando ya los 85 años de nuestra licenciatura en Economía. En un año que ha sido cuando menos distinto para todos nosotros. Me da gusto que el licenciado Luis Miguel pueda estarnos acompañando en esta que es su alma mater, ahora de forma virtual. Y me da gusto que nos esté acompañando porque la convicción hacendaria es fundamental para la estabilidad, nada más y nada menos, la estabilidad económica del país. Y quién mejor para podernos explicar que el licenciado con una amplia trayectoria en investigación y periodismo. Muchas gracias. Bueno, estoy muy honrado de esta invitación. Primero, pues quiero felicitar a los alumnos de la escuela por la capacidad de organizar, por el entusiasmo, pero sobre todo por la calidad de los eventos. El año pasado tuve el gusto de participar en la Semana del Economista. Me quedé con una gratísima impresión, con un muy grato sabor de boca de ver lo que hacen, el entusiasmo, la pasión. Y empiezo por agradecer también a las autoridades, al doctor Antonio Sánchez, y por supuesto espero estar a la altura de las expectativas. Es un poco como de broma. En realidad la ponencia no era convicción hacendaria, sino convención hacendaria. Hay algo como de teléfono descompuesto, pero en cualquier caso creo que es una buena oportunidad al enmendar el título, jugar con las palabras. Entre convicción y convención hay 3 letras de diferencia, pero no hay tanta diferencia en lo que tiene que ver con actitud. México tuvo la última convención hacendaria como tal,
a mediados del siglo pasado. Le corresponde en ese momento al presidente Miguel Alemán convocar. Prácticamente ustedes no lo reconocerán más que en fotos de color sepia. A mí tampoco me tocó conocerlo, pero corresponde a una época del país donde en términos generales estaba muy instalado este modelo llamado desarrollo estabilizador y, si se puede decir de alguna manera, teníamos una economía que funcionaba de manera muy diferente a lo que es la economía actual. Se hizo un intento de convención hacendaria en el sexenio de Vicente Fox. Por ahí de 2002 hubo una gran reunión en Querétaro. Me tocó ir a cubrirla como reportero y había mucha confusión respecto a qué se podía esperar de la convención hacendaria. Se decía, hombre, ya que tuvimos la transición a la democracia, ya que literalmente sacamos al PRI de los pinos, es una buena idea tener una convención hacendaria. Más allá de este oropel, había muy poca decisión, muy poca convicción para efectivamente tener un pacto hacendario. Se vuelve a hablar de la necesidad de tener una convención hacendaria en 2020 por muchas razones. Yo diría hay razones políticas, hay razones fiscales, pero sobre todo hay una coyuntura que lo amerita, y la coyuntura es: hemos llegado al fin de un larguísimo ciclo de nuestra historia económica moderna, donde el petróleo garantizaba los ingresos fiscales y, si se puede decir de manera tan simplista, tener tanto petróleo le daba el lujo o le daba el gusto a las autoridades encargadas de cobrar impuestos de no tener que trabajar duro. Si teníamos un solo contribuyente, un solo producto, una sola industria que generaba hasta 40% de los ingresos fiscales, pues básicamente el problema era cómo se repartían. Hablamos, obviamente, eso ya se acabó. No hay manera de volver a los tiempos donde el petróleo vaya a aportar el 40% de los ingresos fiscales. Y por otra parte, si lo podemos decir así, mientras México estaba dormido en una especie de autocomplacencia fiscal, el resto del mundo ha estado experimentando con diferentes formas de tener ingresos. ¿Qué quiero decir con otras formas de tener ingresos? Países en la Unión Europea, en concreto Irlanda, experimentó con un impuesto único que en México se copió mal, llamado IETU. En otros países, en particular Holanda, están experimentando con impuestos a la contaminación. En pocas palabras, la reflexión allá es absurdo poner tanto énfasis en cobrar impuestos a quien genera riqueza o a quien consume. ¿Por qué no generamos impuestos a quien contamina, a la huella de carbono? Y, por supuesto, hay toda cantidad de ocurrencias. De todas las ocurrencias en lo fiscal, una de las más divertidas, obviamente no pasó de una comisión en el Congreso de Argentina, era un impuesto a los guapos o a las guapas. Y básicamente la idea era decir, si ser bonito o bonita genera ventajas competitivas en el mercado laboral, genera ventajas en la vida, ¿por qué no cobrar un pequeño impuesto? Además, quien lo propuso decía, la maravilla de este impuesto es que quien lo pague va a estar orgulloso de pagarlo. Es decir, me lo están cobrando literalmente por mi linda cara. En buena medida, lo que quiero decir es las condiciones para discutir en serio cómo modificamos nuestro esquema tributario
las condiciones están puestas y yo diría que hay una enorme oportunidad, enorme, que tiene que ver con que las cosas no están bien. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué eso es una gran oportunidad? Pues porque cuando menos lo que sí hemos aprendido en la historia es los grandes cambios en lo fiscal no son producto ni de una época de bonanza, ni de la generosidad, sino de la necesidad. Yo diría, como un pequeño paso lateral, un pacto fiscal implica un pacto social, un nuevo pacto social. Dicho de otra manera, discutir el nuevo marco tributario, incluyendo ingreso y gasto público, se debe dar en el marco de una discusión sobre qué tipo de sociedad somos, qué tipo de sociedad queremos ser, qué nos gusta de lo que somos reflejado en el gasto público, qué no nos gusta. Y así como decía hace unos minutos, es obligada esta discusión porque se nos acabó la vaca lechera, que era el petróleo. También es obligada por una razón más sencilla y mucho más compleja al mismo tiempo, y es nuestra población está viviendo una transición demográfica para la que no estamos preparados. Seguimos contándonos la idea, un poco la mentira, de que somos una sociedad joven. Obviamente ustedes, estudiantes de la Facultad de Economía, son jóvenes, bueno, casi todos. Pero lo cierto es que la población mexicana paulatinamente ha ido acabando con lo que se llamaba el bono demográfico y tenemos cada vez más una parte de nuestra población que está en la categoría de jubilados o pensionados o personas que ya alcanzaron la edad de retiro y no pueden realizar eso simplemente porque en caso de que se retiraran no tendrían los ingresos para seguir comiendo, viviendo, pagando el techo. ¿Qué elementos tenemos en este momento para hablar del pacto fiscal? Este año, y un poco como periodista por deformación profesional, lo enfatizo, los gobiernos de oposición, en particular la alianza, la llamada Alianza Federalista, ha puesto el grito al cielo y dice: queremos un nuevo pacto fiscal porque lo que tenemos nos perjudica. Tenemos del otro lado una posición del gobierno federal que en ese tema me parece que tiene razón, y es: no debemos discutir el pacto fiscal en una coyuntura previa a una elección. Si discutimos el pacto fiscal, esta discusión tendrá que ser en el segundo semestre del año que entra. En términos generales, los gobernadores quieren discutir el pacto fiscal porque el dinero que normalmente recibían de la federación no está llegando, hay menos dinero disponible. Hay que recordar que una parte del ingreso distribuible a los estados era los recursos que generaba la industria petrolera, pero no es solo eso. Hay muchas partidas, la manera en que se hacía el presupuesto, que le daba a los gobiernos locales más margen de maniobra para dialogar, para intervenir. En términos muy generales, el presupuesto de egreso se hace en 3 tiempos. Uno es la discusión en el Congreso en el año previo, que normalmente se da en los meses septiembre, octubre y termina en noviembre. Hay un desfile de gobernadores, alcaldes, líderes sociales que se acercan a los diputados para ser considerados en el presupuesto. Luego está el ejercicio del presupuesto a lo largo del año,
con pequeñas adecuaciones que pueden ser legales o ilegales, pero que corresponden al ajuste de lo que se discutió con lo que está haciendo el año. Y hay un último momento, normalmente entre octubre y diciembre, en donde básicamente se evalúa lo que se tenía presupuestado con lo que está ejerciéndose y hay movimientos del presupuesto que pueden ser normalmente excedentes. En los tres momentos hay una negociación política y cuando digo negociación política, lo que estoy queriendo decir es, dependiendo del equilibrio de fuerzas en el Congreso o en otros espacios, se asigna el presupuesto. Normalmente los ganones son los del partido en el gobierno y normalmente los perdedores son los que están en la oposición. Cuando gobernadores como Enrique Alfaro, como el Bronco en Nuevo León, como Cabeza de Vaca en Tamaulipas, como Ignacio Peralta en Colima, dicen, queremos revisar qué está pasando con los recursos. En buena medida lo que nos están diciendo es algo que ocurre todo el tiempo y es el que está en la oposición no tiene acceso a los grandes recursos. Y normalmente el que está en el gobierno va a tener la ventaja de que todo lo que es discrecional, entiendo por discrecional, cosas que se pueden decidir usando un criterio no técnico y simplemente, pues yo prefiero hacer el Tren Maya o yo prefiero hacer la refinería que, por ejemplo, limpiar el agua del río Lerma, que va a beneficiar a puros estados panistas o, en última instancia, a ningún estado que está en la coalición que ganó. Cuando digo, en este contexto que es de coyuntura, estamos discutiendo la necesidad de tener una convención hacendaria, un pacto fiscal, lo que estoy queriendo enfatizar para arrancar esta conversación es el pacto fiscal es terriblemente disfuncional. Es disfuncional porque se agotó la principal fuente de ingresos, es disfuncional porque no refleja necesariamente las necesidades de las diferentes regiones, pero sobre todo yo diría que es disfuncional porque no genera incentivos para producir más ingresos fiscales y tampoco es un mecanismo que garantice la mayor transparencia, la mayor eficiencia en el gasto público. Cuando decimos, bueno, ¿con qué criterio se decide, por decir algo, que Jalisco necesita la línea 3 del tren ligero y no, estoy diciendo una tontería, y no un aeropuerto de carga o bodegas digamos, lo que se llaman para almacenar en frío productos del campo o otra cosa? Ese tipo de cosas que normalmente deberían de ser definiciones técnicas, en buena medida terminan siendo arbitrarias. México necesita un nuevo pacto fiscal que en buena medida permita generar más recursos fiscales, permita gastarlos mejor, pero sobre todo necesita un acuerdo fiscal que de alguna manera nos haga proyectarnos al futuro con una imagen mucho más nítida de qué queremos ser, en vez de tener un acuerdo fiscal que fundamentalmente nos entrega una fotografía de lo que fuimos. ¿Qué es lo que fuimos? Un país petrolero, un país donde las autoridades locales no se sentían obligadas entre comillas, a generar ingresos porque la mejor manera de tener recursos para gobernar era tener buenos contactos en la Ciudad de México. ¿Cómo funciona fiscalmente otros países? Estados Unidos, que es una tradición anglosajona, por razones obvias, tiene un esquema fiscal muy descentralizado.
hay unos impuestos federales, hay impuestos locales, pero los impuestos locales están divididos entre estatales y municipales o de los condados. Ustedes dirán, ¿para qué me están explicando todo eso? Cuando una persona en Estados Unidos, por ejemplo, paga impuestos municipales, en realidad está pagando impuestos para financiar la escuela de los hijos, las primarias, está pagando impuestos para financiar algunos servicios locales que en buena medida generan una especie de círculo virtuoso. La gente paga impuestos porque sabe cómo se gastan, tiene control hasta cierto punto de los recursos a través del voto y en buena medida tienes gobiernos locales muy fuertes. Tenemos un segundo nivel de gobierno, el estatal, que en algunos estados muy ricos, por ejemplo Texas, tiene una pequeña ganancia por la actividad petrolera o de refinación. Esa pequeña participación le basta para no cobrar prácticamente ningún otro tipo de impuestos y ser completamente financiable. Y tenemos el gobierno federal que sí cobra algunos impuestos parecidos a los de México, el equivalente al impuesto sobre la renta, el equivalente al impuesto a las corporaciones. Una cosa muy relevante en Estados Unidos, como ustedes sabrán, el IVA, el famoso VAT con V, es local. Eso significa que en algunos estados el IVA en Estados Unidos es de 8%, en otros 15%, en otros llega a 17%. Hay estados que tienen además otros impuestos. Todo eso genera una enorme competencia entre estados para ver quién ofrece mejores servicios o, en última instancia, o más bien en el otro lado, quién ofrece las tasas más bajas para atraer consumo o inversión. México tiene un esquema fiscal donde prácticamente los estados no tienen facultades o tienen muy pocas facultades, no compiten fundamentalmente a la hora de cobrar impuestos, pero al mismo tiempo no tienen una relación con la gente que vive, estoy pensando alcaldes, estoy pensando gobernadores, no terminan de ser responsables por los servicios que ofrecen frente a quien paga impuestos. Cuando uno paga impuestos en México, todo va a una bolsa federal de la cual regresa. Cuando les decía hace unos minutos, un pacto fiscal, una convención hacendaria, implicaría en buena medida empezar con una conversación sobre qué tipo de sociedad somos, qué tipo de sociedad queremos ser. Queremos ser una sociedad donde se paguen pocos impuestos, tengamos un estado muy pequeño, pero a cambio, con esos pocos impuestos que paguemos, tengamos más libertades económicas, o por el contrario, queremos, como los países escandinavos, tener impuestos, tasas impositivas superiores al 50% a cambio de tener garantizado la seguridad social prácticamente desde la cuna hasta la tumba. Son dos modelos de sociedad. En términos generales es el modelo anglosajón, el modelo escandinavo, y lo que está claro es tanto Estados Unidos como los países escandinavos, como los países europeos, como Japón, cuando discuten qué tipo de régimen hacendario quieren o pueden tener, están en última instancia discutiendo cuestiones que tienen que ver con el alma de la sociedad. ¿Qué tipo de sociedad son? ¿Qué tipo de sociedad quieren ser? ¿Qué tan solidaria quiere ser? ¿Qué tan libertaria quiere ser? Ojo, no estoy queriendo decir que
una sea blanca y otra sea negra, una sea buena, otra sea mala. Es, como dirían los economistas, esto es un trade-off. Si tú quieres muchas libertades, vas a sacrificar la parte solidaria. Si quieres un régimen fiscal muy solidario, pagas un precio en libertades y probablemente en términos de competencia o competitividad. Lo que quiero decir, y quiero enfatizarlo, es parte del problema de México es que no hemos terminado esta discusión y por tanto, cuando escucho a los gobernadores decir vamos por una convención hacendaria, por un pacto fiscal, tengo la impresión, o más bien me gustaría decirles, está perfecto, pero primero haz la tarea. ¿Qué tipo de argumentos sociales quieres llevar a esa convención hacendaria? No es un asunto que solo tengamos que discutir qué tasa de ISR vamos a poner, qué parte del ISR va a quedarse en la federación, qué parte en los estados, qué parte en los municipios. En buena medida, cuando decimos qué tipo de sociedad queremos ser, podemos decir también qué tipo de organización territorial queremos tener. Cuando tenemos un régimen fiscal como el mexicano, donde hay un gobierno federal que capta y luego redistribuye, el gran supuesto con el que funciona este acuerdo territorial fiscal es que el gobierno federal va a actuar como un redistribuidor que va a llevar recursos desde las zonas más pobres, de las zonas más ricas hacia las zonas más pobres. En buena medida, cuando la gente de Nuevo León, por ejemplo, dice es que pagamos más, entregamos más impuestos a la federación de lo que recibimos en forma de gasto, hombre, están diciendo una verdad a medias, porque es cierto que es así, pero eso es la razón, mejor dicho, eso está escrito en las letras chiquitas del pacto fiscal, pero está con mayúsculas en la federación, digo, en la Constitución. Nosotros como país asumimos que parte de la tarea del Estado es redistribuir a través de la política fiscal de quien más tiene a quien menos tiene. Si un reproche podríamos hacer al pacto fiscal como está, es que eso que está implícito no ocurre en la realidad. En la realidad, el gasto público en México con frecuencia favorece a los que más tienen o de clase media para arriba y no termina de ser totalmente generoso con los pobres. Es un asunto de eficiencia en el gasto, es un asunto de corrupción, pero también tiene mucho que ver con la manera en que se ejerce el gasto público. Yo insisto, el que el gasto público atraviese un larguísimo alambique que empieza en la federación y termina en los gobiernos locales, genera muchos incentivos para que no haya rendición de cuentas, para que no haya toda la transparencia. Cuando hablaba hace unos minutos de cómo funciona el acuerdo fiscal en Estados Unidos, pues lo que uno piensa en el caso de Estados Unidos es el que el gobierno local capte los impuestos y sea directamente responsable por la calidad de los servicios que ofrece, produce un círculo virtuoso que normalmente no vemos aquí. De hecho, el marco de referencia para mí para hablar de un pacto fiscal, de una convención hacendaria, es hacer este tipo de preguntas. Queremos que la convención fiscal o hacendaria produzca gobiernos locales más fuertes, sí o no. Si queremos que sean más fuertes, ¿qué mecanismos de rendición de cuentas frente a la ciudadanía, frente a la federación va a tener? Y
Por otra parte, insisto mucho en esto, un pacto fiscal no es ajeno, no radica en una especie de universo paralelo ajeno a un pacto social. ¿Qué tipo de sociedad queremos ser? ¿Qué tipo de sociedad somos? Cuando les decía, bueno, es que México vive con la ficción de que sigue siendo una sociedad joven. En la práctica, lo que tenemos es un gigantesco agujero que no sabemos cómo se va a llenar para pagar las pensiones. Si revisan del presupuesto federal, lo que se está yendo a pensiones y jubilaciones, todavía en el 2010, más o menos se gastaba el gobierno federal alrededor de 500,000 millones de pesos. Ya para este año, para el 2020, ya rebasamos el billón de pesos en pensiones y jubilaciones. ¿Qué quiere decir esto? Para ponerlo en porcentajes, 1 de cada 6 pesos del presupuesto federal en este momento ya va a pensiones y jubilaciones. Y conforme vayamos avanzando en el calendario, ese porcentaje no va a ser sino crecer. Sé que a ustedes, Víctor Hugo, Araceli, les parece que esa discusión solo les debe preocupar a gente como yo, más grandes, o al doctor Sánchez. Pero lo cierto es que en todo el mundo la discusión de las pensiones corresponde a las personas que reciben las pensiones, pero también a la gente que está entrando al mercado laboral, a la gente que está trabajando. Es un asunto de todos. Entonces, cuando digo tenemos que discutir un nuevo pacto fiscal, pero no imagino ese pacto fiscal sin tener una discusión sobre qué tipo de sociedad somos, qué tipo de sociedad queremos ser. No sé cómo estén aquí los votos a favor de la 4T o en contra de la 4T, pero lo que quiero decir es, la elección del 2018 no fue un referendo sobre muchas de estas cosas. No hemos discutido en serio qué tipo de sociedad somos, qué tipo de sociedad queremos ser, qué tipo de sociedad podemos ser. Cuando digo discutido en serio, va mucho más allá del proceso de voto, es un diálogo, yo diría, muy complejo. Lo pongo en términos muy simples. ¿Qué tipo de relación quiere tener Jalisco con Oaxaca? ¿Qué tipo de relación quiere tener con Colima? ¿O qué tipo de relación, me refiero fiscal o de recursos, qué tipo de relación quiere tener la zona metropolitana de Guadalajara con los municipios pobres del norte de Jalisco como Colotlán? O dentro de la zona metropolitana, ¿qué relación quieren tener los ayuntamientos ricos como Guadalajara y Zapopan con Tonalá? ¿Están de acuerdo con compartir gastos en donde no le alcance a los municipios más pobres? ¿Estamos de acuerdo los jaliscienses en transferir recursos a Oaxaca porque son más pobres que nosotros? ¿Estaríamos orgullosos, como somos los tapatíos, dispuestos a pedirle dinero a los regiomontanos que son más ricos que nosotros? ¿Cómo se debería hacer ese tipo de negociación? Eso es una convención hacendaria, eso es un pacto fiscal. Insisto, el tema de fondo es que no es una discusión abstracta, es una discusión urgente, porque el petróleo ya se agotó. No hay manera que el petróleo vuelva a generar los ingresos que alguna vez generó, siguiendo los proyectos del gobierno actual. Más bien es todo lo contrario. En este momento el sector petrolero va a ser más bien receptor de recursos que productor de recursos adicionales. Cuando decía, en otros países están tomando discusiones que desde mi punto de vista son súper interesantes. Una que por cuestiones generacionales para ustedes es una discusión de la que no estarán ajenos, es: ¿se debe o no cobrar impuestos a la
economía de plataformas digitales. ¿Se le debe cobrar impuestos a Amazon o no? ¿Se le debe cobrar impuestos a Netflix o no? Y alguien dirá, bueno, es que ¿por qué voy a pagar impuestos si eso significa que va a ser más caro el servicio? Volviendo otra vez a la discusión, tiene mucho que ver con qué tipo de sociedad somos, qué tipo de sociedad queremos ser. Es, ok, no le cobramos impuestos a Amazon, no le cobramos impuestos a Netflix, pero asumimos que al no cobrarles impuestos le estamos dando una ventaja adicional frente al comercio tradicional. En algunos países que se discute el impuesto, por ejemplo a Amazon, se dice es un impuesto a Amazon y el principal destinatario de estos recursos es el sector comercio tradicional, porque con los recursos de ese impuesto se va a poder reinventar y va a estar en condiciones de competir con Amazon. Insisto, lo que estoy hablando es cuando discutimos un impuesto, no solo se trata de decir, bueno, ¿cuál es la tasa que se tiene que pagar? ¿Quién la tiene que pagar, el consumidor o la empresa? Sino también para qué se va a gastar. Y en el proceso de esta discusión, en donde deben participar contadores, fiscalistas, economistas, también tiene todo el sentido que participen politólogos, que participen sociólogos, que participen antropólogos, porque de la manera en que definimos la plataforma en que cobramos impuestos, estamos definiendo qué sociedad somos y qué sociedad queremos ser. Cuando alguien dice, bueno, es que está pésimo que le cobren impuestos a Uber, por poner un caso. Yo diría, de acuerdísimo, pero nomás no perder de vista que Uber compite con otros servicios que sí están pagando otros impuestos o licencias municipales o derechos, y por tanto, si Uber no paga esos impuestos, quien compite con él no puede tener condiciones de competencia igual. Otra vez, la discusión es ¿qué tanto nos preocupa como sociedad que la competencia entre diferentes agentes económicos sea pareja? ¿Qué tanto nos preocupa que la política fiscal implique un piso parejo para que compitan diferentes empresas? En buena medida, mucho de lo que estamos discutiendo en este momento, 2020, finales de 2020, va a dar resultados en los próximos años. Ustedes, como estudiantes de economía, muy probablemente les toque en la carrera o en sus primeros años como egresados participar en estas discusiones sobre cambio de política fiscal. Les reitero, México ha tenido muy pocos cambios de fondo en la política fiscal. Decía, hay una convención nacional hacendaria que se da más o menos en 1950. Tenemos un acuerdo de coordinación fiscal que es de tiempos de López Portillo en el 78 y tenemos algunas cirugías importantes a lo fiscal que se dan en tiempos de Vicente Fox para darle mayores recursos a los gobiernos estatales. Hay un cambio importante en el gobierno de Peña Nieto con la reforma fiscal del 2013. Pero en todos los casos lo que hicimos fue reparar una carcacha que es de 1950. Lo que necesitamos es imaginarnos un esquema fiscal que se parezca más a un Tesla que a un LTD 500. Un modelo fiscal en donde, insisto, estén reflejados los criterios técnicos de los economistas, de los fiscalistas, pero también esté reflejada una discusión social profunda sobre qué tan solidarios queremos ser o qué tanto pensamos que la solución para una sociedad como México es un régimen mucho más liberal.
hay discusiones bien interesantes en lo fiscal, por ejemplo, sobre, les decía, en Holanda discuten mucho el tema de qué tanto tenemos que empezar a fijarnos más en cobrar impuestos a quien genera una huella ambiental mayor y dejar de cobrar impuestos, mejor dicho, reducir la carga impositiva a quien genera riqueza. Son definiciones como sociedad. Hay sociedades que dicen es que queremos tener una política fiscal, por ejemplo, que le dé algún tipo de ventajas a las mujeres o a las empresas que emplean mujeres. Podemos generar a través de la política fiscal incentivos para la contratación de más mujeres. Podemos generar incentivos, por ejemplo, a través del gasto, para que las mujeres puedan tener jornadas laborales más flexibles. Podemos tener a través de la política fiscal mensajes directos de que nos importan, por ejemplo, los discapacitados o los adultos mayores que quieren seguir trabajando. Todos estos son temas sociales que se expresan en lo fiscal. Por eso, cuando decimos necesitamos un pacto fiscal que a su vez tenga que ver con un pacto social, lo que estamos diciendo o lo que estoy diciendo es no hay manera de pensar que lo fiscal es solo una cosa como, bueno, si ponemos el ISR en 25, ya le hicimos y lo compensamos con subir el impuesto al consumo. ¿Por qué? El mensaje social que estamos mandando es si bajamos el impuesto sobre la renta, es una decisión que ayuda a las empresas, perfecto, pero si la ayuda a las empresas lo va a subsidiar el consumo y en particular no hacemos nada para, por ejemplo, blindar el impuesto de productos básicos o el impuesto de medicinas, tendríamos la paradoja de que en un país medianamente pobre, los pobres subsidian a las compañías. Ese es el tipo de discusiones que entran en un pacto fiscal. Para cerrar y abrir un poco la conversación a preguntas, comentarios de ustedes, ¿qué formato tendría una convención hacendaria? Normalmente los países que lo han hecho tienen una convocatoria muy amplia. Participan legisladores, quiero decir diputados, senadores, participan autoridades hacendarias del gobierno federal, autoridades locales, de gobiernos estatales, de gobiernos municipales, pero también participan académicos, participan empresarios, participan líderes sociales. ¿Cuál es el sentido de que sea tan amplio? Pues que simplemente entendamos o procesemos que una convención hacendaria pretende que estén todas las voces que tengan algo que decir representadas. No es un asunto donde solo le tengan que cuadrar las cuentas a las autoridades hacendarias. No es un asunto donde solo tengamos que resolver el equilibrio de fuerzas entre gobierno federal y gobierno local, o no es un asunto solo donde tengamos que decidir, o los que tengan que decidir decidan, por ejemplo, qué tan amigable con los negocios tiene que ser el esquema impositivo. Tenemos que discutir absolutamente todo. Por eso, esa es mi teoría, por eso hay tanto temor y en algún sentido tanta flojera de parte de las autoridades, de los líderes, a tener una convención hacendaria. O se hace bien y es muy amplia, o más vale la pena decir, todavía no estamos listos para tener una convención hacendaria digna de tal nombre. Si no hay convención hacendaria, sí o sí vamos a necesitar una reforma fiscal. La reforma fiscal implicaría más o menos discutir dos o tres cosas. La más importante es
cómo vamos a sustituir los ingresos petroleros, cuánto esfuerzo pueden y deben hacer los gobiernos locales. Hay que recordar que México es uno de los países que peor cobra el impuesto predial. El impuesto predial es un impuesto local. En Estados Unidos genera entre 3 y 4 puntos porcentuales del PIB, el predial. Estamos hablando de PIB, pero además del PIB de Estados Unidos. En México, el impuesto predial genera aproximadamente el 0.5% del PIB. O sea, en México se genera una sexta parte que en Estados Unidos del predial, si tomamos como referencia el PIB de cada quien. Pero si tomamos como referencia números absolutos, pues resulta que México cobra en predial más o menos el 3% de lo que Estados Unidos cobra. Mientras Estados Unidos con su predial puede financiar un sistema educativo de primer nivel, pues puede financiar parques deportivos, puede financiar museos, obras municipales. En México, el predial en algunos casos no alcanza ni para pagar el servicio de recolección de basura. Quiero cerrar mi comunicación, digo más bien la charla, invitando al diálogo con un par de reflexiones. Les decía, a ustedes como estudiantes de economía les va a tocar seguramente esta discusión. No hay manera que el gobierno mantenga la estructura fiscal intacta de aquí a que termine el sexenio. Una pregunta que ustedes como colectivo de estudiantes se podrían plantear es ¿qué tanto se quieren involucrar en esta discusión? ¿Qué tanto pueden aportar? Ideas, no necesariamente soluciones. En algunos casos lo que les corresponde a ustedes es plantear preguntas. Pienso incluso cosas como, bueno, ¿qué tipo de esquema fiscal necesita el financiamiento de la educación superior en los próximos años? Hay muchas preguntas fiscales por resolver y, insisto, lo único que está claro es el esquema que teníamos ya se agotó, no da para más y esperemos que no solo se resuelva a partir de acuerdos políticos, sino que la solución parta de un acuerdo, de un diálogo social lo más amplio posible. Hay muchísima gente que sabe del tema, pero también hay muchísima gente que sin saber del tema expresan muy bien las necesidades de la sociedad, de los contribuyentes y también de los no contribuyentes. Olvidaba decirlo y antes de terminar, un pacto fiscal en México implica resolver qué queremos hacer con la informalidad. Entre 55 y 60% de las personas trabajan en la informalidad, más o menos una cuarta parte del PIB está en la informalidad. Y lo cierto es que no se trata de satanizarlos, pero tampoco se trata de actuar como si no existieran y decir la discusión fiscal solo corresponde a quien participa de la economía formal. Les agradezco muchísimo y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por su valiosa participación, licenciado. A continuación pasaremos a la ronda de preguntas. Algunas de las preguntas que nos comparten en redes sociales son las siguientes. ¿Cuál cree que sería una redistribución eficiente en materia tributaria? Para mí redistribución implica redistribución territorial. Tenemos que resolver que los estados más pobres, más rezagados del país tengan menos desventajas respecto a los estados más ricos. Seguramente lo saben, pero tengan en cuenta este dato. El PIB per cápita en Nuevo León es 5 veces mayor que el PIB per cápita en Oaxaca, lo que significa que más o menos un habitante de Nuevo León tiene un nivel de vida parecido en promedio al de Polonia
y una persona que vive en Oaxaca tiene un nivel de vida parecido al que tiene un hondureño. Entonces, yo diría, primero, hay una distribución que tiene que ser territorial. Creo que hay otra distribución que tiene que ser por deciles. Tenemos un esquema fiscal que es muy generoso con los muy ricos, con los extremadamente ricos, y que no tiene respuestas claras en términos de derechos para los grupos más desfavorecidos. En parte porque soy clase media, yo diría, también necesitaríamos un esquema distributivo, redistributivo, que reconozca que la clase media existe. No solo lo fiscal, no solo tiene que ver con ricos y pobres, sino con clases medias. El gran éxito de la sociedad europea es haber sido capaz de construir una clase media pujante, una clase media que es garante de la estabilidad. Yo diría, la última cosa, Araceli, es la redistribución también tiene que ser generacional. Tenemos que cubrir mucho más a la población que está en la tercera edad o que está en discapacidades. Tenemos que tener un esquema fiscal que se haga cargo de eso y que no crea que es un asunto a resolver con la solidaridad de los hijos, de los amigos o de la familia. Gracias. Otra de las preguntas que nos hacen es la siguiente. ¿Hacia dónde se deben orientar los impuestos para que genere una menor carga tributaria a los sectores más vulnerables? Probablemente cuando hablamos de sectores más vulnerables sea más relevante el gasto que los impuestos. Yo diría que una asignatura pendiente en México es que el gasto dirigido a los grupos más vulnerables se ha empleado con mucho más eficiencia, que tenga buenas reglas de operación, que tenga mecanismos de verificación y, para decirlo con todas las letras, usar una terminología más empresarial, que tenga controles de calidad. No es posible en algunos temas que los grupos vulnerables, cuando están ejerciendo sus derechos, sean tratados como limosneros, como pedigüeños y no como ciudadanos que tienen derechos. Gracias por responder a nuestras preguntas, licenciado. A continuación, le cedo el uso de la voz al compañero Víctor Hugo. Adelante. Bueno, ojalá más de un político se metiera a discutir con nosotros estos temas, algo aprenderían. Porque comprender todo esto es, en definitiva, comprender el desarrollo económico del país. Y no me queda más que agradecerle por darnos esta ponencia para intentar que nosotros los estudiantes comprendamos todo esto que está sucediendo en estos momentos y entenderlo para poder asesorar a estos políticos y que tengamos un futuro mejor. Muchas gracias, licenciado, por todo esto una vez más, y también muchas gracias a los que nos acompañaron en esta ponencia, y recordarles que mañana es el cierre de esta 34ª semana del Economista. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas felicidades y ánimo. Les toca componer un país. Esperemos contar con su apoyo el próximo año. Siempre que me llamen, aquí estoy, con mucho gusto. Muchas gracias. Un abrazo, buenas tardes. Buenas tardes. Pues no nos queda más que agradecer a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy y a las y los que nos acompañaron a través de las redes sociales. Y sin más, los invitamos a que nos sigan acompañando en la conferencia del día de mañana, en la 34ª semana de Lo Economista. Y gracias por estar presente en la conferencia titulada La necesidad de una convención hacendaria. Gracias.